Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Mega TV, como siempre, Conversando la Noche. Es un espacio que pretende acompañar la actividad de los protagonistas de nuestra sociedad. Políticos, deportistas, también gente de la cultura ha pasado por este programa y seguiremos conversando con esos protagonistas. Hoy quiero que conozcan bien a alguien que se postula para senador de la Nación, proviene de la querida ciudad de Pilar, departamento de Ñembucú, y tiene una larga trayectoria política y académica. Él es Eber Villalba. Eber Villalba nació el 18 de julio de 1977 en Duartecué, distrito de Huasucuá, departamento de Ñembucú. Padre de 3 hijos. En Pilar, siguió sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Público de la ciudad, el Centro Regional de Educación. Licenciado en Ciencias Contables por la Universidad Nacional de Pilar, en el 2010 el título de Máster en Gestión Empresarial y en el 2018 el título de Doctor en Administración por la Universidad Nacional de Misiones, Argentina. En el ámbito político inició joven en el Partido Liberal. Formó parte de la combativa Juventud Liberal Radical Auténtica. Ocupó responsabilidades como agente electoral, veedor, miembro de mesa. Actualmente, presidente del Comité de Pilar. Fue electo concejal municipal de Pilar por el periodo 2015-2020. Fue jefe de campaña en las elecciones 2008 y 2013. Fue representante estudiantil ante el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas. Y como docente fue representante ante el Consejo Directivo de la Facultad, 2003-2005. Bueno, Eber, un gusto tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Un saludo a la teleaudiencia. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Bueno, evidentemente que tu trabajo en la política comienza muy joven. Veo acá en la Juventud Liberal Radical Auténtica. Te vinculás desde muy jovencito a esa actividad. Provenís de un sector que muy pocos paraguayos conocen profundamente, que es el interior del departamento de Ñembucú, con todos sus padecimientos y con todos sus desafíos también, ¿no? Así es. Yo cuando recorro el país en esta nueva actividad que estoy teniendo ahora de abrazar la causa de la concertación y como candidato a senador, bueno, siempre desarrollo sobre 2 facetas, ¿verdad? Una faceta académica y una faceta política, ¿verdad? Vinculado siempre ambas actividades. Y es así que desde muy joven yo milito en el Partido Liberal, pasando por todas las etapas. En mi época, suelo decir con orgullo, se hacía las famosas pegatinas, el marketing de aquel entonces, ¿verdad? Provengo de una familia de liberales, e incluso familiares fueron perseguidos en la época de la dictadura. Eso me llevó a incursionar también en la política y pasando por miembro de la JLRA, miembro de mesa, apoderado, llegué a ser miembro del directorio del PLRA y actualmente como presidente del Comité de Pilar. Importante esto porque siempre Ñembucú ha tenido fuerte presencia liberal. Han llegado desde ese departamento importantes referentes, incluyendo al doctor Víctor Ríos, que entrevistamos hace poco y que ahora integra la Corte Suprema. Para comenzar, primero por la aldea y después por el universo, por el mundo. Huasucuá, ¿qué era? ¿Tu niñez, tu adolescencia? Ahí naciste, donde te sentiste por primera vez, ¿no? Así es. Yo estuve hasta el 4º grado en el distrito de Duartecué, Huasucuá. No en el pueblo de Huasucuá, sino una compañía. Sí. Y que relato en mi hoja de vida con mucho orgullo. Y es lo que me marca mi inclinación, tal vez, en mi actividad académica, Mario, porque yo no hubiese salido de esa compañía, sino en mi historia de vida no aparecía una abuela viuda de excombatiente que le dijo a mi padre, ajata se Eber la Pilar, vejate se costuya sea comita. Y bueno, eso marcó mi vida, ¿verdad? Y por eso hago política hoy día, ¿verdad? Porque mis compañeritos de escuela, ninguno llegaron a la educación secundaria, mucho menos a
a la universidad, ¿verdad? Y eso es algo que me motiva, me ocupa, y realmente cuando converso con Efraín le digo, la educación, Efraín, la educación, soy un convencido que es un elemento fundamental para el desarrollo de un país, y cuando recorro y encuentro una escuelita en cualquier departamento, cualquier punto del país, me remonta a esa época de una escuela de 2 aulas, plurigrado, correteando por los patios, ¿verdad? Qué increíble. ¿Cómo se llama o se llamaba esa abuela? Abuela Elena Rojas, viuda de Villalba, ¿verdad? ¿Vive todavía? No, ya no. Ya no. Ya no. Pero Me acompañó hasta terminar la facultad. Qué increíble. Eso te iba a decir, dejó esa impronta de tomar la decisión y llevarte a Pilar para que hagas tus estudios universitarios. Así es. Que era casi imposible para la época. Era imposible, o sea, y coincidió que en Pilar, cuando yo termino el bachillerato, se crea la Universidad Nacional de Pilar, y eso me permitió seguir una universidad pública, me permite continuar mis estudios, ¿verdad? Claro, porque mucha gente de Pilar iba, como le pasó al doctor Río, como le pasó a otros que conocemos, a la Argentina a estudiar. A Corrientes, o venía a Asunción. Asunción. Entonces, tampoco iba a poder seguir si no era por una universidad pública, ¿verdad? Claro. Después tenés varios momentos en tu hoja de vida que estuve viendo. Egresado distinguido, siempre trataste de ser un buen alumno. ¿Fue parte un poco del compromiso con esa abuela tan exigente, o también vos ya veías que por ahí estaba la salida? El compromiso con la abuela, el compromiso con mis padres, ¿verdad? Porque el papá tenía ese Arandú Cat, ¿verdad? Que siempre me daba algunas orientaciones. Y otro momento que me hace decidir seguir estudiando fue en el 6º curso, porque todas las vacaciones yo me iba a Duartecue, Mario, y papá tenía su chacra, claro, mandiocal, ¿verdad? Y nos metía en la chacra siempre. Nosotros conocemos todas las vainas del campo, porque decía, o imponían de estudiar, pero antes que tú y cuando había un jefe, y cuando mantener la tembia, pues que tú me decían de dirigir pona, ¿verdad? Y entonces me acuerdo otro momento, era un verano, 40 grados en la sombra, y nosotros estábamos en la chacra, y me dice papá, me mira y me dice, ¿qué va a hacer? Me dice, ¿estudiata o yo tenía a peco cueve? Claro. Y ya sabes, ya te das cuenta qué decir, ¿verdad? Claro, claro, qué interesante, porque te dio la opción. Me dio la opción, sí. No todos tienen la opción tampoco. Claro. A veces algunos tienen que quedar con el papá. Sí. ¿Cuántos hermanos tenés? 3 somos, yo soy el mayor. ¿Vos sos el mayor? Yo soy el mayor, que es una carga también en la cultura campesina, claro, popular, ¿verdad? Que tenés que ser el ejemplo, sí, y tenés que ayudarle al hermano, etc. Pero somos una familia muy unida, mi hermana, mi hermano me acompañan siempre en los desafíos, y trato de no defraudarlos a ellos, ¿verdad? Enseguida vamos a hablar de tu candidatura como senador, porque es muy importante que también tengamos una visión de qué quiere hacer Ever Villalba, un hombre salido del profundo sur de nuestro país, que sueña con un país distinto, con un país con acceso a la educación, con igualdad de oportunidades. Pero antes quiero completar por ese recorrido. Muy joven militaste, y ya joven también tuviste la oportunidad de ver la alternancia, porque al llegar el gobierno de la Alianza todavía estabas, digamos, terminando tus estudios, comenzando tu vida académica. ¿Qué función llegaste a cumplir en esa época del triunfo de Lugo y de Franco? Bueno, yo fui el articulador, digamos, del proyecto del equipo allá a nivel departamental. Dirigí la campaña justamente del doctor Ríos. Después lo acompañé cuando asumió como ministro, como asesor en el área administrativa, que es mi área de formación. Y esa fue mi intervención, digamos, en ese proceso. Tuvimos una posición clara en contra de lo resuelto en ese momento. Sí. Nosotros creíamos que era una equivocación acompañar en el juicio político en ese momento, ¿verdad? Y lastimosamente tuvimos la razón, nos llevó otra vez a hacer oposición, ¿verdad? Después de estar como... Qué interesante esto, porque es cierto, el doctor Ríos fue uno de los pocos que con su equipo dijo no estamos de acuerdo con el juicio político. Gran parte del partido ya había tomado la decisión. Sí. Hoy, a la luz de lo que ha pasado, evidentemente la oposición le costó muchísimo y le sigue costando recuperar el poder. ¿Te parece que eso sí puede ocurrir el año que viene, y por qué? Bueno, yo creo que a esta altura esa herida que se tuvo dentro de la familia de la oposición sanó.
Es más, hoy día estamos en otro momento histórico. La concertación no es solamente entre los opositores, sino es también con parte del Partido Colorado, quienes quieren el cambio, ¿verdad? El país está en una situación muy difícil que debemos despojarnos del fanatismo del liberal, colorado, encuentrista, frente a Guazú, y converger con una gran concertación de paraguayos y paraguayas que quieren el cambio. Esa es la prioridad. Y después veremos quién encabeza, cómo, pero acá Paraguay primero porque realmente nuestras instituciones están a punto de dejar de funcionar, ¿verdad? Claro, hay esa frase Paraguay sin mafias que usa mucho el doctor Efraín Alegre. Y si bien Efraín tiene también críticas internas bastante grandes dentro de tu partido, ha logrado consolidarse como una opción o una alternativa. Igual esto va a tener que dirimirse dentro de una interna. Así es, dentro de la interna de la concertación, pero así como están las cosas, Efraín es el favorito, ¿verdad? En estos días se define la dupla que va a acompañar a Efraín, así como las otras duplas de las otras candidaturas. Algunas candidaturas seguramente van a bajar al Senado, ¿verdad? Porque sería un desperdicio figuras tan importantes que vayan hasta diciembre y queden fuera del Parlamento, por ejemplo, así, ¿no? Tratar de que todos estemos en el próximo gobierno y todos juntos podamos construir un nuevo Paraguay. Finalmente, antes de la primera pausa, la crítica del oficialismo siempre va a venir por el lado de que la oposición es una bolsa de gatos y que cómo se van a poner de acuerdo si en realidad son todos muy diferentes, qué puede haber entre Patria Querida y Frente Guazú. Los liberales mismos tienen su interna muy dura, histórica. ¿Por qué sería diferente en este caso? Hay una remera que estaba circulando por ahí, no sé si llegaste a ver, dice, se necesita una bolsa de gato para combatir a una bolsa de ratas, ¿verdad? Entonces, es una respuesta justamente a esa... Me gusta esa respuesta. Sí. Claro, porque ratas también hay, ¿no? Claro. Y bastante. Sí. Y bueno, vamos a profundizar enseguida sobre eso con nuestro invitado de hoy. Importante que conozcamos a las personas que se ofrecen electoralmente, que entendamos de dónde vienen, qué han hecho en su vida y sobre todo qué proponen hacer. Hoy estamos con esta charla más que interesante con un representante del liberalismo más profundo, ese que ha llegado del campo como lo ha hecho históricamente y quiere ofrecerse a la ciudadanía. Eber Villalba quiere ser senador. Vamos a preguntarle enseguida por qué y sobre todo para qué. Ya volvemos. En la hoja de ruta de nuestro invitado de hoy, Eber Villalba, también figura una concejalía municipal por la ciudad de Pilar 2015-2020 y un triunfo histórico en la gobernación apoyando a ese equipo en Ñembucú, donde no había existido esa figura anteriormente para el PLRA. Es así, Eber, ¿no? Así es. Como te dije, siempre ejercía de jefe de campaña, coordinador, aplicando un poco mis conocimientos del área de administración, en la organización de un equipo político. Nosotros recuperamos la banca en el departamento de Ñembucú en el 2007, justamente con el gobierno de la Alianza, y en el 2018 llegamos a conquistar por primera vez la gobernación de Ñembucú. Luego la actividad política también me lleva a disputar una banca en la concejalía municipal, a la cual tuve que pedir permiso para terminar mi doctorado en la Argentina, ¿verdad? Okay. Yo terminé en ese tiempo, pedí permiso y terminé el doctorado en administración en Posadas Misiones. Asumió un suplente tuyo. Asumimos un suplente. Entiendo. De todas maneras, no ha sido fácil nada de eso que dijiste, uno lo dice muy rápido, pero ganar elecciones en Pilar con la estructura colorada, con la tradición también de mucho poder que siempre tiene la ANR, no es fácil, ¿no? No, hay una relación de 3-1. Por cada 3 colorados hay un liberal. O sea que hay que convencer a la ciudadanía independiente, incluso al Colorado. Incluso al Colorado, así es. Claro. ¿Cómo se gana la gobernación entonces? Y fue un poco la gestión que se hizo durante el gobierno de la Alianza, la buena gestión en el Parlamento de aquel entonces el diputado Ríos, y un trabajo de cara a cara, visitándole a la gente y convenciéndole de
de la propuesta, ¿verdad? También había una disputa muy fuerte, un internismo muy fuerte entre equipos del Partido Colorado, hizo que eso no, para las generales no haya sonado, entonces nosotros pudimos seducir ese electorado, ¿verdad? Vos mencionás que tenés una formación básica inicial como administrador, pero es obvio que después profundizaste mucho tu aprendizaje en política. Sos un hombre que vive y que estudia la política. Sí, me interesa mucho siempre, pero siempre lo relaciono con mi área de formación. Con tu área de formación. La parte de organización, me interesa el marketing político, la Ya. comunicación estratégica, y siempre estoy trabajando en esa línea. Trato de aplicar la ciencia en la política, haciendo encuestas, análisis y proyecciones, ¿verdad? Entonces, hoy día no se puede ir al tanteo en el tema político, hay que hacer mediciones, ¿verdad? Claro. Entonces, Qué bueno que digas esto, porque te hacía esa pregunta previa, porque en realidad hay como una euforia en la oposición. Se está generando una cantidad de hechos que parecían imposibles. Concertación, hay acuerdos estructurales básicos, programáticos inclusive, en equipo de programas, pero hay que ganarle a un partido que ya sabemos que tiene una gran capacidad de movilización, generalmente tiene buen respaldo financiero, hay que tener presencia en todas las mesas, hay que llegar a toda la ciudadanía. La Concertación tendrá esa fortaleza para enfrentar a un partido colorado que, si bien tendrá una interna muy dura, todos sabemos que después termina unido. sí, en realidad la Concertación ya es una victoria, Mario, porque nuestra Constitución, si bien es considerada como una de las más modernas del mundo, ¿verdad?, tiene una debilidad, que no tenemos el balotaje, o sea, Claro, la segunda vuelta. ¿cierto? Y eso siempre se aprovechó muy bien por la cúpula del Partido Colorado, ¿verdad? Claro. Entonces, la Concertación es una respuesta a esa debilidad que invita a todos los paraguayos y paraguayas de bien ya a hacer una primera vuelta entre nosotros, y de ahí sacar una dupla que pueda enfrentar a ese 35% que siempre gana elecciones generales sin tener el apoyo total de la ciudadanía, ¿verdad? Increíble eso, porque hablamos 35, 38, 40% inclusive, pero con un 60% de queda afuera porque está dividido. Así es. Nosotros, la era democrática, llevamos a presidentes que no tienen la preferencia o el apoyo del 50% Claro. de la ciudadanía. Y eso Claro. es lo que se va esta vez con la Concertación, vamos a trabajar, ¿verdad? Ahora, ahí entramos en un aspecto que es fundamental en esto que estamos hablando, Ever, porque si ese presidente, sea Efraín, sea Esperanza, quien sea, llega y no tiene otra vez el suficiente apoyo parlamentario, le va a ser muy difícil. Porque eso sí, los colorados siempre tienen esas bancadas muy fuertes, ¿no? Así es, sí. No, hay que trabajar para tener la mayoría en las cámaras, lo posible en ambas cámaras. Claro. ¿Te parece que es posible eso? Yo creo que es posible en la Cámara de Senadores. Sí. En la Cámara de Diputados es un poco más difícil porque cada departamento tiene otra vez su realidad. Exacto. El diputado es más cercano, es vecino, es vecina, entonces van a terminar votándole al subcandidato a diputado colorado o colorada en el departamento, pero van a dar su confianza al candidato de la Concertación para la presidencia de la República, ¿verdad? Claro, esa puede ser una variable, ¿no? De todas maneras, aquí habría que aprender también la lección del juicio político de Lugo, ¿no? Así Que en realidad hay muchas interpretaciones de ese juicio político. No podría permitirse la oposición repetir esa experiencia de nuevo. Y todo el mundo dice, capaz que gane la oposición. Pero así como se lesiona a Lugo, ¿por qué no le darían de vuelta a un presidente nuevo de la oposición? ¿Qué impedimento habría para hacerlo? ¿Cómo se evita eso? Yo creo que tenemos que ser más inteligentes esta vez, ¿verdad? De más diálogo, más comunicación, de compartir el poder incluso, ¿verdad? De tener participación, ya que nadie va a poder ganar solo, ¿verdad? Claro. Entonces, la Concertación, esa es la diferencia justamente de la Concertación con la alianza. La alianza es una herramienta electoral Hasta las elecciones. hasta las elecciones. Claro. La Concertación sigue durante el periodo de mandato del electo por la Concertación, ¿verdad? Entonces, Qué interesante. sería acompañar ese proceso y, bueno, diálogo, participación es muy importante y no cerrarse, ¿verdad? No O cerrarse. sea, la Concertación, y voy a pedir disculpas por la expresión, funcionaría casi como una junta de gobierno, si llegara a ganar la oposición. Sí, Tendría presencia política, digamos. Así mismo, yo les suelo explicar eso porque es algo nuevo Sí. que confunde concertación, alianza ¿Cierto? interna.
es como un partido nuevo, donde estamos todos, ¿verdad? Porque tiene su reglamento interno, Claro. que sería como un estatuto, tiene sus autoridades, ¿verdad? Tiene su Entonces, tribunal electoral, tiene tiene todo. todo. Entonces, eso va a marcar un poco la diferencia. Evidentemente, uno que tiene la lapicera después puede hacer o no caso, Claro. pero va a ser más difícil aislarse, porque es el equipo político que le va a dar sostén, digamos, o mantenerle... Y el otro aspecto, Ever, se ha visto mucho liberales que sin embargo votan en, digamos, concordancia con sectores colorados de poder. Existe eso. Ese también va a ser un desafío para el próximo gobierno si la oposición ganara la presidencia de la República. ¿Cómo disciplinar? Ya sabemos que el mandato imperativo no es así, no existe, no se le puede obligar. Ahora salió una resolución para tratar de llevar ese mismo pensamiento al juicio político de la Fiscalía General del Estado, pero ¿cómo hacer para que esos parlamentarios electos de esa concertación después no se te desbanden ante las tentaciones, digamos, de los sectores fácticos de poder muy grandes que tiene la ANR? Así es. No se le puede obligar, y ahí hay un ejemplo bastante interesante que lo escuché al doctor Sayer decir. Uno no le puede obligar al parlamentario electo, pero tampoco puede permanecer dentro de una nucleación si se aparta de los intereses de ese equipo político, ¿verdad? Por ejemplo, si uno es católico y de repente se vuelve ateo, ¿verdad? Actúa como ateo, deja de ser católico. Claro, Entonces, claro. Eso se tendría que aplicar, digamos, en el caso de los liberales, que se apartan de la doctrina del partido o las decisiones de la convención, ¿verdad? Claro. Hay que trabajar. Pero estoy convencido que esta vez la ciudadanía paraguaya va a premiar con sus votos a aquellos que estuvieron por el camino correcto y va a castigar a aquellos que se han apartado un poco de lo que es la doctrina liberal y las decisiones de los órganos políticos, ¿no? Bueno, importante que vayamos aprendiendo las lecciones de la historia. En todo caso, habrá que ver qué decide también el electorado. En este segundo bloque también me gustaría comenzar a ensayar un poco qué se puede hacer en la gestión parlamentaria. Es curioso lo que pasa, Ever, porque si bien hay un desprestigio del Poder Legislativo muy grande, se ve en las encuestas, se ve en las mediciones, sin embargo, finalmente el parlamentario es el que representa a la ciudadanía y tiene que articular las leyes, tiene que tomar las decisiones que transmitan los deseos de esa ciudadanía. ¿Qué sería lo primero que habría que revisar una vez que seas legislador? Por ejemplo, acá veo, por ejemplo, una de las primeras cosas que pone es control y eficiencia en la gestión pública. Es una de las principales quejas de la ciudadanía. Sí, así es. El Parlamento es el reflejo de la sociedad, o sea, la sociedad en tamaño pequeño, ¿verdad? Por eso es que tenemos personas de extrema derecha, otro de la izquierda, otro en el centro. Sí. Y entonces ahí está la bolsa esa que Claro. Entonces ahí De diversidad. Sí. Y hay una cuestión que siempre le explico, ¿verdad? a los amigos, ¿verdad? No es la única función de los parlamentarios hacer leyes, es una de las funciones, pero su principal función es el equilibrio de poderes, ¿verdad? Que el presidente no haga abusos, que el Poder Judicial tampoco se extralimite, ni la Fiscalía, pues ahora estamos en este proceso, ¿verdad? Entonces, cuando el Parlamento tiene que revisar, incluso sobre ese punto que mencionaba de la eficiencia, ¿verdad? Hay muchas leyes que en esa disputa de producción que justamente la prensa instala, ¿verdad? Que Sí. Mario cuántas leyes presentó, Claro. cuántos proyectos, Ever cuántos proyectos, ¿verdad? Hay muchas leyes que no sirven para nada. Claro, ¿verdad? exacto. Entonces, O sea, tampoco es cuestión de hacer leyes nomás. tampoco es hacer leyes, proyectos para estar en las estadísticas, ¿verdad? Claro. Entonces, habría que revisar, hay cuestiones así muy sencillas que habría que revisar y que le joden la vida a la ciudadanía. Por Correcto. ejemplo, para un concurso público de una institución pública te pide antecedente policial y judicial, ¿verdad? O sea, el Estado te pide acá antecedente policial y judicial y tenés que ir otra vez al Estado a pedirle antecedente policial y judicial, porque tocando un botón ya no accede a tus datos, Exacto, ¿verdad? directamente. Pero te tienen que cobrar, pues. Entonces, esas cosas es lo que Claro. habría que ver, incorporar la eficiencia. Es un poco mi visión de administrador, de cosas sencillas así, de evitar la burocracia, ¿verdad? Claro, y eso daría oportunidad inclusive a sectores que no siempre
proveen al Estado, por ejemplo, ¿no? Totalmente. O Que sea, tienen dificultades a veces hasta de organización para llegar a ser proveedor del Estado. Así, pero si yo estoy concursando para ser docente, ¿verdad? En el Ministerio de Educación, me piden antecedentes policial y judicial. Porque el Estado, el Ministerio de Educación, a través de un enlace Claro. con la policía o a través de un enlace con el Poder Judicial, no accede Sí, a el esos sector datos. privado lo hace hace rato ya. Claro, lo hace a través de Inforcom, Sí, por ejemplo. hace rato, con los sistemas de control o directamente con las bases de datos que tienen. Los bancos también. Los bancos Sí. no te dan un crédito si es que no revisan Claro, tu foja, sí. ¿no? Bueno, tengo que hacer una pausa, interesantísimo esto, desmontar esa pesada burocracia que sabemos todo que tiene que ver también con cobrar dinero y sobre todo con generar la justificación de muchas funciones que hoy ya estarían perimidas, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de eso, pero también quiero hablar de educación, aprovechando el background de Ever en ese campo que es su campo por excelencia. ¿Qué falta para mejorar la educación en el Paraguay? A la vuelta de la pausa. Ever Villalba con nosotros, candidato a senador, oriundo del departamento de Ñembucú, nacido en 1977. Ya forma parte de esa generación de recambio de nuestra política. Los grandes líderes liberales se van yendo, otros ya están en la etapa de la jubilación y van apareciendo nombres como el de Ever y otros que dan una nueva visión también de lo que pretenden en su acción política. Vos sos un hombre de academia. De hecho, tenés un alto cargo en la Universidad Nacional de Pilar. Así es, estoy como decano de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar y también soy investigador categorizado del CONACYT. Esto te da la posibilidad también de conocer a fondo nuestros problemas, nuestras limitaciones. Es cierto que hemos tenido algunos avances, pero todavía hay muchas quejas, sobre todo en materia de nuestra famosa educación secundaria. En general, la educación primaria y secundaria adolece de muchos problemas. Los docentes se quejan, han existido planes de reformas, pero no han sido exitosos. El cargo del ministro de Educación siempre es muy volátil, es muy político además. ¿Por dónde hay que comenzar para reformar o para mejorar la educación? Según tu criterio. Bueno, hay varios factores, Mario, ¿verdad? Uno, el tema de la cobertura, ¿verdad? Hoy día, de 10 que inician la primaria, solamente uno llega a la universidad, ¿verdad? Hay que aumentar la cobertura. Y de esos 10 que inician la primaria, 6 terminan la educación primaria, ¿verdad? Y solo 4 el nivel medio, y de esos 4, uno pasa Qué bárbaro. entonces, esa cobertura tenemos que... y Algo pasa ahí que que impide que lleguen hasta la universidad, ¿no? Así es, y mi escuelita donde yo estuve hasta ahora sigue teniendo 2 aulas, ¿verdad? Plurigrado. Entonces, el que llega a terminar el 6º grado queda ahí. Claro. O se va a Buenos Aires, ¿verdad? O se va a España. Pero hay que falta inversión física, inversión financiera. Porque hay que mirarlo como un sistema, ¿verdad? Oportunidades. La gente migran por otras, Claro. buscando oportunidades, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar la desigualdad, la pobreza. Uno llega a cierta edad y sale de su lugar natal y busca trabajo, busca empleo, sale del país incluso, ¿verdad? Entonces, no es solo la educación, ¿verdad? Y la gente que tiene la oportunidad de entrar en el sistema educativo, muchas veces es el mismo sistema que le obliga a salir. Y es el caso de las escuelas rurales que, según los técnicos, ¿verdad? Cuando baja la cantidad de estudiantes, dice, no, la relación docente-estudiante hay que cerrar y hay que llevar a la escuela centro, ¿verdad? Esa es una de mis preocupaciones siempre, ¿verdad? Sí. Es cierto, le da a los estudiantes mayor sociabilidad porque hay más alumnos en la escuela centro, pero no estamos preparados como para mantener esa migración. Se les encarga a los municipios generalmente ponerle transporte. Los municipios le ponen transporte 6 meses, después ya no tienen desembolso. Claro. Y esos 4 o 5 estudiantes cuya escuela se cerró,
después ya son expulsados del sistema, ¿verdad? Entonces claro. hay muchas cuestiones. Después hablaremos de lo pedagógico, la parte curricular. Todo lo que se pero hay agrega. que- Vos estás hablando de lo más básico, De que lo es más lograr básico. llegar a la escuela. de poder llegar a la escuela. ¿verdad? Sí. Ahora, también se escucha mucho, y a mí me cuesta mucho ser crítico en ese sentido, porque admiro tanto a los maestros. Soy hijo de maestra. Es un apostolado, no es fácil ser docente, y se carga, sin embargo, sobre ellos gran parte de la culpa del fracaso de este sistema. ¿Cómo mejoramos la educación docente? Porque todo es un sistema, hay una endogamia ahí, ¿verdad? O sea, estudia en el sistema público, se recibe, estudia formación docente y luego entra otra vez como en el sistema, ¿verdad? Sí. Y hay casos, y quiero tomar decir, un segundito para referirme, Sí. el tema de que otras instituciones que nada tienen que ver con educación entran a evaluar y después se toma como grandes titulares. El caso de las becas. Claro. Le toman examen instituciones que no tienen nada que ver, o sea, que para otorgarle instituciones del Estado nuevamente, Sí, de Itaipú, ¿verdad? es cierto. Y otras, ¿verdad? Y si el Ministerio de Educación, el organismo rector de la educación, te dice, Mario, vos estás en condiciones de ir a la universidad. ¿Por qué tiene que entrar ¿Por otra qué? institución? Porque tiene que entrar a otra institución. Quizás no hay confianza. Sí, y hay el artículo 80 de la Constitución dice de que el único requisito para acceder a fondos de ayuda es de que carezca de recursos, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que hace el Itaipú con esos exámenes es inconstitucional. Mira, qué interesante. Pero hasta ahora nadie lo plantea, ¿verdad? Entonces, Tendría que estar a cargo del ministerio. el ministerio y o otro ministerio que te evalúe tu condición social, ¿verdad? Porque la Constitución dice que si vos querés estudiar y no tenés recursos, el Estado te tiene que dar becas de ayuda, ¿verdad? Qué interesante, nunca nadie lo dijo, y es interesante debatirlo por lo menos. Algunos estarán de acuerdo, otros que no, pero tenemos que debatir estas cosas, porque también esto, digamos, modifica la relación justamente de acceso de la gente con menos recursos a un nivel alto de educación, ¿no? Así, y aparte, el examen que te preparan no tiene relación con los contenidos que vos venías estudiando, ¿verdad? Claro. O sea, todo eso hay que revisar, ¿verdad? Pero muchas veces uno opina sin tener el estudio en profundidad y dice, no, el sistema educativo es un fracaso, se aplazan. Entonces, falta un diálogo también de las universidades con el otro nivel, aumentar la cobertura, aumentar el porcentaje de presupuesto. Nosotros estamos entre 3 y 3,5% del Producto Interno Bruto. La UNESCO recomienda 7. Estamos en la mitad. En la época de Lugo, en algún momento llegamos a 4, pero después estamos en la mitad. Es lo básico que recomienda UNESCO. Los países desarrollados, estamos hablando de 15, 20%, ¿verdad? Me decía País Ramírez, un educador muy respetado que está en el sector privado, me decía que para más esa recomendación de 7 ahora ya es 10 para Paraguay por el retraso que tenemos. Claro. O sea, si no pudimos llegarlo a 7, en realidad estamos debiendo más todavía. Ahora, si esto trasladamos a la universidad, hay otro problema, que es la proliferación sin control de universidades. Pasamos por momentos muy difíciles este año con universidades que no están certificadas, chicos que pagaron, estudiaron y ahora no saben si van a tener un título de doctor. ¿Por qué se produjo este desorden, esta desprolijidad a nivel terciario? Es que las universidades públicas no pueden dar respuesta a todos los chicos que salen. Imagínate, de esos 10 que uno llega a la universidad, ¿verdad? Ni a eso el Estado puede darle respuesta, ¿verdad? Por una cuestión económica. Claro. Hay muchos que van por la facilidad, van al sector privado porque tienen clases los sábados, Sí. modulares, ¿verdad? Entonces, y las universidades públicas no tienen los suficientes recursos para dar respuestas a esas ofertas académicas. Nosotros siempre hacemos diferencia, ¿verdad? Las privadas tienen ofertas académicas, las públicas tenemos propuestas académicas, por una cuestión Claro. mercantilista, ¿verdad? Entonces, las públicas adolecen de recursos, falta mucho presupuesto. Según la Constitución, las universidades tienen que cumplir la función de formación profesional, investigación científica y extensión universitaria. Nosotros hoy día más o menos tenemos recursos para hacer la formación profesional, para investigación casi nada y para extensión lo mismo, ¿verdad? Entonces, Claro. por eso yo quiero llegar al Parlamento para
tener como referencia la Constitución Nacional y en base a la Constitución dictar leyes, porque los parlamentarios son finalmente que dan la última palabra en el tema presupuestario. Claro, presupuestario. Sí. Si bien la propuesta viene del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Es cierto, sí, pero se puede aportar también cuando hay un equipo que conozca el tema, ¿no? Y redondeando un poco esta historia, habrá que hacer también ahí algunas correcciones, porque de hecho ahora estamos en una situación en la cual, ¿cómo es que se llama el organismo que reúne a todas las universidades? El CONES. El CONES. El CONES. Tampoco es dependiente orgánicamente del Ministerio de Educación. Tiene como una especie de independencia. Sí, por la autonomía universitaria que está consagrada en la Constitución, ¿verdad? Correcto. Sí. Pero sí se podría revisar la 4995, que es la Ley de Educación Superior, que crea el CONES, ¿verdad? Donde están representantes del Ministerio de Educación, del sector público, del sector privado, pero con la experiencia que se tuvo ya en este tiempo, porque el CONES entra a funcionar en el 2013 con la vigencia de la ley. Sí. Y habría que revisar algunas cuestiones ¿Sabes por qué control, te digo, Ever? Porque ahí está la NEADES también. Claro. El tema de calidad. El tema de calidad. Porque nosotros como periodistas nos cuesta encontrar la punta del oído. Vamos a preguntar y el ministerio dice, no, vean con el CONES. Sí. No, vean ahí, ese es un problema de ANAES, ese es un problema del Consejo. Y nos quedamos como, ¿quién tiene entonces la respuesta cuando hay chicos esperando para ver si lo que estudiaban fue válido o en realidad no va a tener ningún tipo de reconocimiento? Que es un problema social ya. Sí. Está pasando con las universidades de frontera, está pasando con las facultades de medicina que están en un problema ahora, tanto aquí en zona central como en frontera. Alguien va a tener que hacerse cargo de ese problema. Hay mucha confusión en ese sentido. El CONES es la que habilita las instituciones y las carreras. La ANEADES es la que certifica si cumple con los indicadores de calidad que se estableció en Paraguay, ¿verdad? Entonces, una carrera puede estar habilitada, pero puede no estar acreditada. Entonces, ahí está la diferencia, ¿verdad? Pero sí estar habilitada formalmente, ¿verdad? Claro, ya entiendo. Entonces, el tema de calidad, y da para varios programas debatir sobre el tema de calidad de la educación y los paradigmas que subyacen también la cuestión de calidad en la educación, ¿verdad? Porque también nosotros desde la universidad hemos levantado nuestra voz de propuesta, es más, lo hemos planteado por escrito, incluso a la NEADES, de revisar nuestro modelo de calidad, ¿verdad? Si es lo que nosotros buscamos en educación superior para el Paraguay, ¿verdad? Entonces, hay muchas cuestiones que aún se tiene que discutir sobre el tema de educación superior, ¿verdad? Me da la impresión que el próximo gobierno va a tener que tomar ese toro por las astas, porque es como que se ha pospuesto y hemos estado especulando, pero es un tema que vamos a tener que encarar también con mucha valentía, con mucho coraje también, ¿no? Sí, yo suelo hablar de varios ejes, ¿verdad? Pero te das cuenta que soy un apasionado del tema de educación, ¿verdad? Es importantísimo. Y soy un convencido de que la educación está primero que todo, ¿verdad? Porque un pueblo educado es un pueblo que se va a cuidar también en tema de salud. Claro. Un pueblo educado también va a tener más oportunidades de empleo, trabajo. Si bien son varios los problemas, ¿verdad? Pero el problema fundamental es la corrupción, Mario. La corrupción que está agarrando todas nuestras instituciones y la falta de educación, la falta de remedio en los hospitales. La inseguridad es la consecuencia de esa corrupción que se da en varias de nuestras instituciones, ¿verdad? Claro, pero volvemos, con menos educación vamos a ir... Con más educación, claro. Nosotros necesitamos sanear, parar la corrupción, invertir más en educación y así como por consecuencia también vamos a ir mejorando. Por lo menos esa es mi visión, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una breve pausa, la última de esta interesante conversación. Ever Villalba, aprovechamos mucho su experiencia en educación para tocar a fondo estos temas que dan para varios programas, pero claro, está ahí en la agenda. La educación es fundamental. Volvemos con la última parte de esta noche aquí en Mega TV con el candidato a senador Ever Villalba. De universidad, y acá ya veo varios libros escritos por Ever Villalba. No es común que un candidato a senador publique libros. Es interesante, es un dato más que interesante.
autonomía y persecución, aportes para el fortalecimiento de la competitividad de las pymes, modelo universitario para otro siglo, justamente lo que hablábamos recién. Evidentemente es tu tema luego, Ever. Estudiaste, trabajaste sobre esto y te ves en la oportunidad de poder aplicarlo ahora en la función legislativa, ¿no? Y esa es la idea. Bueno, el primer libro, Universidad y Persecución, la primera parte es como una herramienta para el docente universitario de acercarle un poco a la gestión universitaria. Y la última parte de Persecución, relatar lo que pasamos en la Universidad Nacional de Pilar en la era Cartes, ¿verdad? Tuvimos una gran persecución por el solo hecho de que no éramos afín al gobierno, ¿verdad? Incluso llegamos a la universidad se intervino, y ahí está la denuncia, ¿verdad? Decía, tienen una carrera cuyos docentes son de ideología de izquierda nata, ¿verdad? Como los viejos tiempos. Sí, como los viejos, ese era nuestro pecado. Mira, una lista negra. Sí, y ahí está la denuncia, así tal cual se presentó en la Fiscalía y en el CONER. En la Fiscalía se presentó el 15 de agosto a las 5 de la tarde. Mira qué simbólico. Qué interesante. Juraba Cartes a la mañana y a las 5 de la tarde se presenta en la Fiscalía ya una denuncia, ¿verdad? Por zurdos. Por zurdo, como los viejos tiempos. Consta que nosotros somos liberales. Y por eso pero tenemos unos amigos tuyos ahí como docentes, entonces ese era nuestro pecado. Claro, pero me da risa, pero en realidad demuestra que muchas cosas todavía se mantienen arraigadas en la cultura hasta jurídica de nuestro país. Y lo otro es las pymes, que da también para otro programa. Es la mayor fortaleza de la economía, las pequeñas y medianas empresas. Son las que verdaderamente dinamizan la economía. El 99% de las empresas paraguayas son pymes y generan más del 60% del empleo. Entonces, la otra vez estaba desarrollando una conferencia en la Expo, en el stand del CONACYT, y les decía, hay otro Paraguay. Hay otro Paraguay. Y bueno, las pymes nos llegan a esa mayor muestra del país que es la Expo, ¿verdad? Es cierto. Que son realmente las que dinamizan la economía, ¿verdad? Entonces, nos falta una Expo Pyme, ¿cierto? Falta una Expo Pyme, ¿verdad? Que quizás no tiene tantos recursos como esta gran empresa para montar algo tan grande. Así pero mismo, que también pero habría que buscar, ¿verdad? El Estado, las gobernaciones, los municipios, ¿verdad? Que puedan mostrar también, ¿verdad? Porque llegar hasta la Expo, o sea, que es difícil. Sí, ahí cortito, porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero también siempre, las veces que yo hablé con gente, sobre todo del interior y gente del ámbito de la producción, se habla de la necesidad de la cooperativización de los sectores rurales, sectores de oficios, de servicios. Se ve mucho a la cooperativa como una salida. ¿Por qué eso no se puede traducir en algo más potente desde el Estado, desde el mismo gobierno de un país, por ejemplo? ¿Cuál es la barrera, te parece a vos? ¿Por qué eso no se aplica para juntamente ayudar a nuestros hermanos campesinos más vulnerables, aquellos que no pueden nunca salir adelante? ¿Por qué no podemos aplicarle principios cooperativos, te parece? No, yo tuve una pasantía también por la cooperativa en Ñembucú, ¿verdad? Y realmente es la salida, asociarse o cooperativizarse, ¿verdad? Claro. Hay un error que siempre se plantea desde las instituciones encargadas de apoyarle a los productores o a los microempresarios. A los productores principalmente, ¿verdad? Sí. Se los quiere convertir de productores a comerciantes. Y ellos son productores, ¿verdad? Entonces, ahí tendría que estar el apoyo de generar la cadena de distribución, pero que no sean ellos mismos, porque mientras abandonan su chacra, mientras abandonan su taller, ¿verdad? Están perdiendo tiempo precioso para seguir produciendo, ¿verdad? Claro. E incluso se les aprovecha los intermediarios en las urbes, ¿verdad? Porque traen su producto, juegan con el tiempo, ¿verdad? Sí. Le hacen esperar hasta las 11. Sucede mucho eso en Pilar, cuando vienen productores de Islambú, desmochados, ¿verdad? No les compran y esperan hasta las 11:30, a la hora que regresa el bus. Y ahí le baja el precio. Y ahí le baja el precio. Y que no tiene otra salida y dice, bueno, te voy a ver, porque tienes que dejar un margen de tiempo para vender e ir a comprar algunas cosas para llevar de ahí, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí tiene que intervenir el Estado, ¿verdad? Exacto. Y una organización, digamos, que les proteja. Sí. Sí, que esas políticas traspasen un periodo de gobierno, un periodo... Por lo menos, ¿no? Claro, entonces para que quede instalado, porque de repente, si todo se depende del transporte que te va a enviar la gobernación, del local que te va a montar la feria, te va a montar la municipalidad, ¿verdad? Sube otra autoridad y no le gusta el tema y
y eso se desaparece. Entonces hay que organizarle, cooperativizarle, ¿verdad? Que darle el empujón, las herramientas, pero que después no, que eso siga, independientemente de quién esté de intendente o de gobernador, ¿verdad? Claro, que ya quede como una especie de territorio ganado, como una conquista, ¿no? Sí. Bueno, se va acabando nuestro tiempo, Eber, muy interesante. Es por eso que nosotros queremos conocer a los candidatos para entender mejor un poco su pensamiento y las ideas que tienen para aplicar. Ya entrando en esta parte de la conclusión, va a haber un electorado que siempre hay, de indecisos, de independientes. Gente que no milita en los partidos, gente que está en el día a día del trabajo, pero que no tiene inclusive demasiado tiempo para ocuparse de la política. ¿Por qué esa gente debería votar por algo nuevo, concertación, y no quedarse con lo de siempre? Que esa ANR, que con todos sus problemas, igual les generó un camino de vida en el cual ellos están ahí sobreviviendo, estamos. ¿Por qué arriesgarse al cambio? Por la situación que estamos viviendo, el país no da más, podemos estar peor, como dice un politólogo, pero en nuestras manos está parar esto, porque el precio de desentenderse de la política, como decía Platón, es de que nos gobiernen los peores, ¿verdad? Entonces, yo les suelo invitar a mis estudiantes a que se interesen en la política, militen, participen, ¿verdad? Independientemente del partido. Que elijan. Pero que entren a militar, a disputar, porque es muy común que cuando uno está ya en una posición académica, uno te dice, ¿para qué te va a meter? Claro. La política es sucia. A vos te habrán dicho varias veces, sí. y otros te estarán recordando hoy día, ¿verdad? ¿Para qué te metiste? ¿Para qué te metiste, verdad? Pero si no nos metemos, Mario, vamos a seguir teniendo los Víctor Bogado, los González Daer, los Calega Laverna gobernándonos, ¿verdad? Y en democracia es la única forma de llegar a los espacios de poder y de ahí generar el cambio. Entonces yo les invito principalmente a los jóvenes, ¿verdad? A los que están en las universidades, a los estudiantes, que quieran el cambio, que se sumen en la concertación y elijan a los mejores. Necesitamos el cambio, necesitamos parar esta corrupción, necesitamos parar el crimen organizado que se viene sobre nuestras instituciones, sobre nuestra fiscalía, la policía, el Poder Judicial. Incluso se habla de que la mafia tiene representantes en el propio Parlamento, ¿verdad? Entonces, imagínate si nos llegan a instalar un presidente de nuevo. Claro. Eso estuve pensando y estuve razonando con un amigo que también se presenta, que siempre el gran desafío para el candidato es conseguir fondos para su campaña. Y pensábamos que para un narco es muy fácil aportar los fondos de campaña para cualquiera, a cambio de que sea él para siempre. Totalmente, totalmente. Eso es peligrosísimo, ¿no? Y la garantía de su vida. Exacto. O sea, así llegó México, así llegó Colombia en su momento, y así estamos llegando nosotros. ¿Es el momento de parar eso? Es el momento, por eso que el eslogan de Efraín es muy fuerte, ¿verdad? Y los últimos acontecimientos le dieron la razón, ¿verdad? El punto de inflexión creo que fue lo de Vita Aranda, ¿verdad? Después vino lo del fiscal Pecci, después lo de José Carlos Acevedo en Pedro Juan. Sí. Hace poco en San Rafael del Paraná un dirigente político salía de una reunión política, también fue asesinado. El exdirector de Tacumbú, acá en plena capital del país también, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos estar seguros, queremos que esperarle con tranquilidad a nuestros hijos que se van a estudiar de noche en la universidad y no tengamos que preocuparnos, o cuando salen a la discoteca, no sabemos si no va a estar un narco ahí farreando, se encuentra con su enemigo y en plena discoteca. Entonces, es el momento de parar, olvidarnos de que somos liberales, de que somos colorados, frente a Guazú, encuentristas, es decir, todos somos concertación y ahí generar el cambio. Eber Villalba nos manifestaba sus pensamientos, obviamente es apenas un tiempo, una cápsula que pudimos capturar, pero ya es para ir entendiendo hacia dónde va su razonamiento y de dónde viene este candidato que llega físicamente de Pilar, pero pretende tener presencia nacional a través de su trabajo en el Parlamento Nacional. Eber, muchísimas gracias por tu tiempo y, por supuesto, esta conversación va a continuar más adelante. Gracias, Mario. Saludo a la audiencia y espero volver pronto. Ahí estaba las palabras de Eber Villalba. Hoy conocíamos a este candidato, pero además también a este docente, a este padre de familia, a este chico que salió del fondo del departamento de Ñembucú y por su esfuerzo llegó hasta este lugar. Ojalá
podamos reflexionar sobre su propuesta y por qué no darle nuestra confianza. Dependerá de usted. Nos vemos próximamente aquí en Mega TV.